Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. 7:30 y comienza Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en línea con diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Daniela Figueroa Videla, somos Línea 1. Así es, Alejandro Guille Álvarez. Muy buenos días. Comenzamos esta jornada de martes ya 16 de junio, que está bastante fresco, ¿eh? Nosotros cuando llegamos, yo no sentí tanto frío, pero ahora ya bajó. A ver, calcula, tú que eres bueno. A ver, yo salí de mi casa con 9 grados ¿ya? Y según la medición del auto, llegué aquí con 11. Ah, mira, claro, como que subió y bajó ahora cercano al amanecer, como siempre sucede. Tenemos 7,7 grados a esta hora, 77% de humedad y vamos a alcanzar los agradables 22 para esta jornada, pero va a estar ligeramente nublado. No, como ayer, que como que el sol no logró entibiar, encontré yo. Como que yo esperaba esos días fríos con sol, pero no. Puede ser hasta la contaminación que haga que no se vea también tan nítido. Bueno, no sé. La miro de lejos. La miro de lejos, bueno. Y está terrible. Está terrible la contaminación. Sí, tú lo ves desde las alturas. Está cubierto y llega hasta los pies del cerro, de la cordillera, pero no tanto. Porque lo que es el área central, sí. Yo creo que si los santiaguinos lo vieran, se irían corriendo para afuera, porque cuando pasa eso, no hay nada que hacer. No tienes manera de escapar. No, poner toallitas húmedas en las puertas, los marcos de las ventanas. No. Buen dato ese. Ale, revisemos rápidamente lo que está sucediendo en las calles. Hace 4 minutos informan de restricción de la pista derecha en la ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 25 y 24 del sector de Peñaflor. Esto debido, señalan, a 2 buses dañados tras impactar codos de acero que cayeron desde camión, por carga mal estibada. Procedimiento de asistencia vial en desarrollo. Preocupante la situación. Además, semáforos apagados en Los Errázuriz con Isabel Riquelme, esto en la comuna de Cerrillos, y en la comuna de Santiago, la intersección de las calles 18 y Santa Isabel tampoco funciona ahí el semáforo. Eso es lo principal. Y el metro de Santiago dice que están operando desde la hora punta con toda la red disponible. Restricciones, eso sí. Sí, 0 y 1 este martes. Entre paréntesis, ayer España perdió con unas hilitas perdidas no sé dónde. No perdió, empató a 0. Incapaces de hacer un gol. Pero con Cabo Verde, ¿o no? ¿Con quién fue España, perdón? Algo así. En Europa le han tomado el pelo porque llegaron como favoritos. Sí. Y los alemanes que pasaron la máquina se reían. ¿Cómo están los sudamericanos en términos, los países sudamericanos en general? Entre Tongo y los días. Ahí nomás, ya, ni chicha ni limonada. Pero Argentina es el fuerte. Sí, pues hoy día a las 9. Argentina, vamos a Argentina. Mira, en realidad vamos Messi. Vamos Messi. Y yo creo que le preguntamos a los chilenos quién quiere que gane. 10% Argentina. Por Messi. No. Claro, 30% cualquier otro y el resto Messi. Entiendo el punto. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en nuestra cuenta de Instagram, @RadioUSACH y @TVUSACH. ¿Cómo dice? Bueno, el gobierno está proponiendo, obviamente, el control de acceso a las redes sociales para los menores de edad y proponen un mecanismo que es exigir la clave única y negarlo cuando la clave única no corresponde a los derechos por la edad. Exactamente. Claro. ¿Qué opinas? Tenemos 3 opciones. La primera, intromisión estatal, porque estamos hablando de plataformas además privadas y está el tema también de las familias. Vulnera los derechos y la privacidad. Exactamente, hay riesgos ahí. Y la tercera, protegerá a la infancia. Esas son las opciones que te proponemos para que respondas como siempre entonces en nuestra cuenta de Instagram. Vamos con las noticias, muchas cosas. 7:34. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. El presidente José Antonio Kast presentó este lunes las indicaciones sustitutivas del gobierno al proyecto de sala cuna universal, enfatizando la importancia de la gradualidad y responsabilidad para su avance. Respecto al financiamiento del proyecto, informó la creación de un fondo de sala cuna que se alimentará de una cotización del 0,3%, costos que se va a compensar con una reducción en la cotización del seguro de cesantía.
plata de allá para acá y allá. La propuesta gubernamental considera también la flexibilidad para las empresas al no establecer como obligatoria la provisión directa de una sala cuna cuando no se cuente con ella. Y el Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte luego de que Contraloría y la PDI detectaran irregularidades en una serie de vuelos charter provenientes desde Haití en el año 2025 para una reunificación familiar, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos, al menos señalan unos 200, sin el adecuado control. El informe reservado, al que tuvo acceso de hecho Radio Bio Bio, advierte fallas graves, como que no se verificó la relación de los adultos con los menores, registros incompletos y controles migratorios débiles. Además, Contraloría no logró ubicar a parte de los niños que el Estado autorizó a ingresar. Este lunes 15 de junio falleció a los 88 años de edad Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015. El profesor Santibáñez, colaboró en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago, donde comenzó profesionalmente, trabajó también en la revista Bea, en la reformulación de revista Ercilla, donde fue editor internacional y luego subdirector en el año 1977, cuando la situación del país era dramática, y junto a Emilio Filippi la mayor parte del equipo de Ercilla creó Revista Hoy. Director también en su momento de Revista Hoy, también del diario La Nación cuando se volvió a la democracia. Participó colaborando durante toda su vida con distintos medios de comunicación por más de 30 años y tuvo una destacada labor docente. También fue corresponsal de medios extranjeros, columnista del País de España. Publicó su última crónica hace unos pocos días atrás. Sí. También, profesor en la Universidad de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y acá también en la Universidad de Santiago y en universidades como Concepción y la Universidad Diego Portales. Fundador de muchos medios de comunicación y fundamentalmente un gran formador de periodistas. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de registro nacional de vándalos e incivilidades, detallando las conductas y las sanciones a aplicar a los infractores. El mensaje, que ingresó durante la jornada del lunes a la Cámara, establece 33 actos que llevarán a una persona a ser incluida en el registro, las 17 sanciones y el tiempo que se aplicarán los castigos en caso de que una persona sea condenada por cometer delitos o incivilidades. Dentro de los actos vandálicos se encuentran atentados contra la autoridad, la falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, el homicidio de un fiscal del Ministerio Público o de un defensor público, también de un carabinero, las carreras no autorizadas de vehículos, el tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la propuesta busca sancionar con la pérdida de beneficios sociales y contempla castigos que pueden prolongarse por entre 1 a 5 años. Una ley amplia, va desde rayar la calle hasta asesinar. Increíble. Va a tener una gran coherencia legislativa. Tras el anuncio del acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el precio del petróleo, fue buena noticia para Chile. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó una fuerte baja en los valores de los combustibles a nivel local a partir de este jueves. Incluso proyectó una caída entre 90 y 100 pesos por litro para las bencinas y unos 110 pesos por litro para el diésel, en la fijación de precios que tiene que ser anunciada este miércoles por la ENAP y cuyos valores se hacen efectivos desde el 19 de junio. Reino Unido se sumó esta semana a los países que prohíben a menores de 16 años al acceso de las redes sociales. La medida anunciada este lunes por el primer ministro británico Keir Starmer busca proteger a niños, niñas y adolescentes de los peligros en línea, del mismo modo como lo hizo Australia en 2025. Prohibiciones similares se aplicaron también Indonesia y Malasia. TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kik serán las redes sociales afectadas con la prohibición. Un fiscal estadounidense demandó a la plataforma TikTok por violar una ley estatal que prohíbe a las redes sociales que niños de 14 años o menos tengan cuentas y por considerar que sus contenidos son adictivos. El fiscal general de Florida, James Hatmair,
denunció que el éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer de los niños y adolescentes adictos a la plataforma. Eso en una conferencia de prensa sobre la demanda presentada en el 19º Circuito Judicial de Florida. Y en la Copa Mundial 2026, España empató a 0 con Cabo Verde. Uruguay empató a 1 ante Arabia Saudí. Irán hizo lo propio en su estreno al igualar 2-2 ante Nueva Zelanda. Y Argentina comienza ante Argelia su defensa del título en el Mundial 2026. La albiceleste de Messi se enfrenta al equipo africano este martes 16 de junio a las 21 horas en el estadio de Kansas City y en un compromiso que dará inicio al grupo J del Mundial 2026. A las 18 horas se enfrenta Irak a Noruega y a las 15 horas Francia versus Senegal. 7:40. Conectémonos con nuestra estación editorial. Hay personas que uno conoce en la vida y que cuando se van, uno, tiene dos alternativas, ¿no? Es decir, lamento que nunca más lo vaya a ver y que quedó pendiente esa última visita, esa última conversación, o alegrarse de haberlos conocido y cómo te marcaron la vida. Agradecer. Sí. Y yo, de verdad, hoy tengo un deber de agradecer, y lo hago no por solo mi experiencia, sino por la de miles, yo creo, de jóvenes que estudiaron periodismo con Abraham Santibáñez, que falleció ayer, a los 88 años, que fue, entre otras cosas, Premio Nacional de Periodismo 2015, y yo creo, honestamente, uno de los referentes de la prensa chilena más importantes del último medio siglo. Mire, la verdad, su historia comienza cuando estaba en el liceo. Estaba investigando, por supuesto, él era de La Cisterna, ¿Ya? barrio popular. Padre era trabajador, la madre era farmacéutica. Mira. Y a los 8 años, por ejemplo, en el Colegio Salesiano, el Don Bosco, que está en la Gran Avenida, él era el encargado de los diarios murales. Nadie se le venía. 8 años. Ah, mira. 8 años. Bueno, después estuvo también en el Instituto Nacional. Fue, revisando, su carrera empezó en 1959 en el semanario La Voz, que era del Arzobispado de Santiago. Claro. Él era muy cristiano, muy católico, de misa. Trabajó en la revista Bea. Participó en el rescate de la revista Ercilla, donde fue editor internacional y subdirector, hasta el año 1977, cuando la dictadura militar dijo no más, por la vía de presionar a los dueños, obligar las ventas y echar a todos los periodistas. Estuvo del 68, me parece, exacto, antes del golpe. Y él se fue con Emilio Filippi y otro grupo de periodistas. Todos grandes eso, ¿no? Claro, a fundar la revista Hoy. Ahí, y formar parte de este medio de comunicación que fue uno de los más emblemáticos de los medios escritos en la lucha contra la dictadura militar. Hubo algunas pocas radios y algunos pocos medios impresos que lo hicieron. Revista Hoy fue uno de ellos, y a la que fue director cuando Emilio Filippi fundó un periódico, La Época, y él quedó a cargo de Hoy. Ahora, ¿por qué hablo tanto cariño con él? Porque, uno reconoce a sus pares que han lucido tanto. Fue corresponsal extranjero desde jovencito, comienzos de los 70. Escribió en El País hasta hace una semana atrás o menos. Pero además, fue el impulsor en Chile de lo que se llama el periodismo interpretativo. Exactamente. Yo tuve clases de él, de hecho, en la Universidad Diego Portales, donde me enteré también, revisando su biografía y su trayectoria profesional, Ale, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Periodismo de la UDP. En efecto, y además fue profesor, ya que hablamos de eso, en la Universidad de Chile, es la Universidad Católica, en la Universidad de Santiago, el USACH, en los años 90. No es de la generación fundadora, pero es inmediatamente. Claro. O sea, tuvo mucho que ver con esta universidad y nuestra Escuela de Periodismo. También fue profesor en la Universidad de Concepción, en la Universidad Diego Portales. Fue presidente del Colegio de Periodistas, miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y también de la Asociación de Prensa Extranjera. El 2015 recibió el Premio Nacional y uno podría decir, ya con eso se ha rendido homenaje. No. Tú tienes una experiencia personal con él, profesional, muy linda. Yo era provinciano. Yo estudié sociología primero, claro, pero después, en los últimos 4 y 5 años, estudié en carrera doble, periodismo. Y por supuesto, cuando me gradué, lo primero que quería era salir a Antofagasta, porque ya los milicos ahí todo lo controlaban. Entonces no había tutía. Vine a Santiago
con mis papelitos a pedir a la revista Hoy si me permitían hacer la práctica. Me recibió don Abraham. Me dijo, perfecto, me dijo, comenzamos mañana. Así, de una. Así. Y aprovechamos que es viernes para que tenga turno el fin de semana, para que conozca el proceso, cómo se confecciona el diario. ¿Te tocó turno, de una? Sí, turno, los talleres y todo. Yo me acuerdo perfecto con Odette Mañé. ¿Dónde estaba la revista Hoy? El Monseñor Miller. ¿Eso es en Providencia? No, Providencia, Providencia, sí. Donde está el Vaticano Chico. Ah, al lado de mi casa, mira, sí, el Vaticano Chico, es cosa que seminario, esa zona. Poquitas cuadras. Mira, Preciosa la casona. Sí. Bueno, se financió porque había aporte extranjero y del arzobispado. Detrás de su fundación está también Emilio Felipe, por cierto, pero además el arzobispado de Santiago y Monseñor Silva Enríquez. Claro. El cardenal de Chile, Raúl Silva Enríquez. Y por lo tanto nace la revista Hoy, que cumplió un rol que el país debe entender en su dimensión y tiempo, porque ahora que ya estamos en democracia, cualquiera es valiente, cualquiera dispara con el ventilador. En esa época te costaba la detención, la desaparición, la tortura vida. y qué sé yo. Te costaba la vida. La revista Hoy, con apoyo de la Vicaría, que tenía la información, destapó el caso Lonquén. Es el primer caso en que se demuestra que la dictadura mentía y que en Chile sí habían detenido desaparecidos. 30 de noviembre de 1978. Claro, calcinados en un antiguo horno en desuso. De cal. Y se fue allá y la revista Hoy fue la que destapó el caso. Y Abraham Santibáñez fue el encargado de cubrir todo eso. ¿Tú ya estabas ahí? ¿Seguías ahí? No. Yo era todavía porque era práctica, eras un pollito. Más chiquitito. Pollito Guille. Yo llegué hacia el final, o sea, casi los 80. Ok, ya. Bueno, el asunto es que tuve el orgullo de conocer esa historia y don Abraham Santibáñez, mire, esas personas correctas, esas personas buenas desde adentro, esa persona que quería a sus alumnos, que tenía su profesión en todas partes, 88 años y seguía ejerciendo activamente, no es que metido en las últimas tecnologías. Mira, a mí me llegaba información de él todos los días, de cosas que estaba publicando o que destacaba para que las supiéramos los periodistas. Yo tengo el orgullo, bueno, también quiero decir que se casó con una persona maravillosa, Ana María Yández Osa, ella tiritera. Ya, o sea, trabajaba en el teatro y con exacto. títeres. Y además, bueno, Mira, dos hijos, María Paz y José Miguel. Entiendo que José Miguel algo pasó con él, no quiero hacer afirmaciones, pero eran a su adoración ambos. Y como digo, el país tiene que reconocer que hay momentos en que hay personas que sí marcaron un antes y un después. Yo creo que la labor de personas como Abraham Santibáñez, sobre todo en circunstancias tan difíciles, los años 60, un país tan convulsionado, los 70 con el golpe de Estado, la dictadura militar, los 80, la defensa de los derechos humanos, una persona, estuvimos presos juntos. ¿En Capuchino? ¿No? En Capuchino, nos metieron presos a los dos, andaban buscando un cura y un político también de la época. ¿Es el caso Spiniak? No. No. Este es el caso del asesinato. Ah, tú estuviste 2 veces en Capuchino. Sí, yo estuve varias veces. Ya. Era cliente habitual, era mi segundo hogar. Con don Abraham, don Abraham nunca lo habían detenido. O sea, una persona tan respetada. ¿Qué caso fue? Ese no tengo antecedente. Fue la deserción de un militar chileno. ¿Ya? Que se entregó a la justicia estadounidense y reconoció la participación de la DINA en el asesinato de Orlando Letelier. Medio caso. Pero ese no fue, ¿cómo se llama? Se me olvidó de apellido, Valenzuela, ¿no? No, porque se lo destapó la Mónica González. Ya ni me acuerdo. Un militar, que era capitán en esa época, y alcanzó a ascender a mayor, me parece. ¿Y lo castigaron a ustedes por cubrir eso? El juicio vino después. No por el caso, sino que los militares cada cierto tiempo, cuando la prensa se soltaba un poquito y empezaba a ponerse criticona, y obligaba a la prensa oficialista también a decir algo, porque imagínate la prensa de oposición, que era muy poca, destapando los escándalos y ellos guardando silencio, era un desprestigio, una perder credibilidad. Entonces empezaba a correrse un poquito la línea, y periodistas que estaban en los medios que eran pro dictadura, pero que no eran pro dictadura de esos periodistas, trataban de hacer la pelea interna y bueno. Entonces censurando a Hoy, todos se daban por notificado que cualquiera podía hacer, porque Hoy siempre fue una línea prudente y cuidadosa, decía las cosas con
prudencia, pero se entendía todo clarito. Pero no hacía titulares sensacionalistas ni cosas por el estilo, sino un periodismo muy serio. Y don Abraham Santibáñez además introdujo en Chile, como nadie, lo que se llamó el periodismo de interpretación. Eso te iba a preguntar, Ese porque es un gran aporte de él. Como muy novedoso y me gustaría que contaros un poco lo que implica, porque vemos ahora que no hay mucho periodismo interpretativo, se habla del narrativo, ¿no? Con buenas plumas, por supuesto también el periodismo de investigación, que profundiza, la investigación es propia del periodismo, pero la verdad es que hoy no vemos mucho esa capa que no es tan sutil, sino que es leer entre líneas y poder, obviamente, desarrollar la información con una visión, además, crítica. Así que interesante hablar del periodismo interpretativo. El hecho, el periodismo informativo se contó el hecho. Claro. Otro es narrar, lo que está de moda ahora, contar historias de interés humano. Claro. Pero ahí no, era explicarle a la gente la significación, las consecuencias y las causas de un hecho que ha sido noticia. Y esa era la idea de la revista Hoy, siguiendo la fórmula Times, la revista Time, norteamericana, que hace y que inaugura el periodismo interpretativo. Él lo trae de Chile, incluso escribió su famoso libro Periodismo Interpretativo, que todos leímos cuando estábamos en la universidad y que fue muy formativo, ¿no? Es el periodismo que va más allá de puro contar cosas. Eso en Chile siempre ha sido una debilidad, ¿sí? Frente a la prensa argentina, nos barren. Sí, total. Frente a la prensa de cualquier parte. Exacto. Y además, bueno, sobre todo lo audiovisual entregado, la televisión, a cualquiera que vaya a expresar estados emocionales diversos. Busca el impacto nomás. Claro. Entonces, la verdad, yo lo he sacado hoy día y le he dado tiempo porque las grandes personas se sienten cuando no están. Y yo me siento que incumplí porque él, bueno, siguió miembro de la Academia Chilena de la Lengua, miembro, ¿no es cierto?, oficial, formal. Al igual que Guillermo Blanco, que también fueron parte de la misma, digamos, profesores de la Universidad Diego Portales junto a Filippi. ¿Y cómo se llama el que te estaba nombrando yo? Álvarez Valtierra. Álvarez Valtierra. Sí. ¿Cuál era el nombre de pila de Juan? ¿Jorge? ¿Juan? No, se me olvidó el nombre. Bueno, con los años pasa eso. Pero eran todos muy buenos, la verdad. Muy, muy buenos. Se le echa de menos a sus periodistas. Yo trabajé con don Abraham en Revista Hoy, trabajé después en la Universidad Diego Portales, así que me enriquecí con su presencia y siempre decía voy a ir a verlo y dejé pasar la fecha. Luis Álvarez Valtierra. Sí, Luis Álvarez. Su hijo también es periodista y está haciendo un trabajo muy destacado en términos de periodismo internacional. Bueno, pero esta mañana hay que recordar un gran personaje en la historia de Chile, una persona que aportó con serenidad, con paz, con una tremenda valentía, y me quedo con ese recuerdo cuando nos metieron presos juntos. Pero pasaron una noche nomás. Pasamos una noche, llegamos a Capuchino y bueno, uno pensaba, los periodistas presos, detenidos y torturados, ¿qué? Llegamos a Capuchino. Primero pasamos por la cárcel pública, pero nos tuvieron separaditos. Llegamos a Capuchino y... ¿Es un anexo o está en otro lado? No, el que se incendió. Ah, ya. En calle Pero Capuchino. estaba en la calle Capuchino, sí. Bueno, el asunto es que llegamos ahí a la cárcel, entramos, nos recibió una oficial. ¿Ya? Y nos dice, bueno, aquí está solo arreglo el juego, pero muy agradable, sin ser condescendiente. Y después les van a dar más instrucciones. Y entramos y había un suboficial. Yo dije, aquí empieza la cosa. ¿Te dio susto? Entramos a enfrentarnos a este suboficial de gendarmería y me dice a mí, cierra la puerta. Dije yo, aquí me pegan. Aquí nos dan con el jefe y todo. Y yo cierro la puerta. Yo soy radical de Silva Sima. Mira, te mostró sus credenciales. Y nos hizo una reseña de todos los personajes que habían entrado al cárcel. Este es el soplón de la CNI, en esa época era CNI ya. Este es el de acá. Y usted anotando ahí. Y yo, que no se me pase una. ¿Sabían que tú eras radical o no? No. No todavía. No eras famoso todavía. Nada, yo era un simple ciudadano, un periodista desconocido, pero trabajaba en Revista Hoy. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nos dijo eso, estuvimos ahí, don Abraham no se consolaba, no entendía por qué le hacían esto. Cuando él toda su vida ha sido un académico, yo le decía, no se preocupe jefe, esto va a ser galones para el futuro. Usted que dice esas cosas, me decía. Bueno, tuvimos ese episodio
y quiero decirles que fue de los personajes más influyentes en mi vida. Qué lindo. Por eso que lo digo con este tono más. Mira, de hecho, más cuando tranquilo supe ayer, te llamé justamente porque sabía del cariño que tú le tenías y creo que era necesario no solo hablar de él, por el aporte al periodismo, por el aporte a una ética que echamos mucho de menos, y buen periodismo. a una forma, exacto, una calidad también de hacer periodismo y dada también tu experiencia profesional. Así que súper lindo también el homenaje y no solo la editorial que has realizado en torno a la figura de don Abraham Santibáñez Martínez que nos dejó el día de ayer. ¿Vamos a una pausa? Sí. Son las 7:55. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. Tras la presentación de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal realizada por parte del gobierno, el presidente José Antonio Kast, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió en Radio Infinita las propuestas sosteniendo que siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado y valoró el respaldo transversal a la iniciativa. El Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de que la Contraloría y la PDI detectaran irregularidades en una serie de vuelos charter provenientes desde Haití en el año 2025 para reunificación familiar, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos, al menos unos 200, sin el adecuado control. El informe reservado advierte fallas graves, como que no se verificó la relación de los adultos con los menores, registros incompletos y controles migratorios débiles. Además, la Contraloría no logró ubicar a parte de los niños que el Estado autorizó a ingresar. Este lunes 15 de junio falleció a los 88 años Abraham Santibáñez Martínez, Premio Nacional de Periodismo 2015. Santibáñez colaboró en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago, Vea y Ercilla, donde fue editor internacional y subdirector. El año 77, junto a Emilio Filippi y la mayor parte del equipo de Ercilla, creó la revista Hoy. Además fue director, más adelante, del diario La Nación, participó de diversos medios internacionales, sureños, y tuvo una destacada labor docente realizando clases de periodismo en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción y la Universidad Diego Portales, casa de estudio donde fundó la Escuela de Periodismo UDP. Tras el anuncio del acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el precio del petróleo, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anticipó que viene una fuerte baja en los valores de los combustibles a nivel local a partir de este jueves. El ministro proyectó una caída entre 90 y 100 pesos por litro para las bencinas y unos 110 para el diésel, en la fijación de precios que tiene que ser anunciada este miércoles por la ENAP y cuyos valores se hacen efectivos a partir del 19 de junio. Reino Unido se sumó esta semana a los países que prohíben a menores de 16 años el acceso a las redes sociales. La medida anunciada este lunes por el primer ministro británico Keir Starmer busca proteger a niños, niñas y adolescentes de los peligros en línea, del mismo modo como lo hizo ya Australia el año 2025. Provisiones similares aplicaron también Indonesia y Malasia. TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kik serán las redes sociales afectadas con la prohibición de Reino Unido. El Ministerio de Seguridad puso fin a reportes semanales de homicidios y los entregará mensualmente como siempre se ha hecho. Según informó el diario La Tercera, la subsecretaria de Prevención del Delito, encabezada por Gonzalo Guerrero, revirtió la decisión de su antecesora Ana Victoria Quintana. Estaban en un lío, había las estadísticas al día. Ahora el gobierno da un giro, ya que el reporte generaba además críticas metodológicas por parte de los expertos. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernagiomín, elevó de alerta verde a amarilla el nivel de actividad en el complejo volcánico Nevados de Chillán, luego de registrar la emisión de material piroclástico como ceniza y gases durante la jornada de este lunes. La entidad llamó a la población a informarse a través de los canales oficiales, particularmente de Sernagiomín y de Senapred. Y vamos con la Copa Mundial 2026. España, que se decía era uno de los favoritos, empató a 0 con Cabo Verde. Uruguay
los charrúas empataron a 1 ante Arabia Saudí. Irán hizo lo propio al igualar 2-2 ante Nueva Zelanda. Y Argentina, la Argentina de Messi, comienza ante Argelia hoy en la defensa de su título 2026. La albiceleste de Messi se enfrenta al equipo africano en el estadio Kansas City, en un compromiso que dará inicio al grupo J, mire, del Mundial. Y a las 18 horas se enfrenta Irak con Noruega y a las 15, en intermedio, Francia. Todavía queda esperanza. Dije que iba por Francia y España. Sí. Francia. Pero todavía hay oportunidad. Versus Senegal. Senegal es más equipo sí que Cabo Verde. Sí. Escuchaba que Cabo Verde tiene una población similar o incluso menor a Maipú. Claro. Sí, es chiquitito. Sí, es como que Colo-Colo fuese a jugar con algunas islas ahí, Juan Fernández, no sé qué. Del archipiélago. El archipiélago. Ya, son las 8:03. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. Hoy la temperatura no sube nada, Alejandro, que ya se mantiene en 7,7 grados, esperando, eso sí, como decíamos, llegar a los 22 esta jornada. Veamos lo que está sucediendo en las calles de Santiago para ver si hay algún incidente, mucho taco a la hora. Bueno, era que no. A ver, restricción de pista en Vespucio Norte al poniente, el sector Lobosa, esto es la comuna de Quilicura, debido a una colisión de auto con camión. Congestión desde sector General San Martín, así que considerar tiempo extra en el desplazamiento. Mira la foto, cualquier cosa. Las fotos que ponen de las cámaras de vigilancia, no sé, es el infierno, no sé, muy raras esas luces que ponen ahí. Red Movilidad también señalan que debido a trabajos en Avenida Santa Luisa, esto en la comuna de Quilicura, ojo con el bus, el recorrido B13, que mantiene desvíos y cambios de parada. Algo muy específico, pero para que lo tome en cuenta. Y yo diría que eso es lo principal, pero déjame ver el metro de Santiago, que igual, seamos honestos, tiene que quedar la grande para que lo informe en X. Constantemente los usuarios son los que denuncian que no se pueden subir al tren en la hora punta, sobre todo a veces sucede en la línea 1 y línea 2, también a veces la línea 4, porque las otras, las modernas, fluyen muchísimo porque son muy, muy amplias. No hay ninguna situación que reportar. Vamos a continuar mirando la prensa. Oye, algo pasó, Ale, con Trump y el grupo G7. No sé, parece que se andó hoy día tenían enojando, reunión. ¿no? Tenían Sí. reunión hoy. Claro, van a analizar el desastre que dejó Trump con su guerra de 4 meses y algo más, donde después como 30 veces anunció que terminaba la guerra, que ya estaba listo el acuerdo, porque todo el mundo lo estaba presionando por el descriterio Sí. al que fue para finalmente perder la guerra, porque no obtuvo ningún beneficio. Como decía muy bien el profesor Coloma ayer, Sí, ayer. no hay un acuerdo de paz, lo que hay es un acuerdo de entendimiento para llegar, sí, que van a firmarlo el viernes, recién claro, en Suiza. Vamos a tener un acuerdo de entendimiento para definir un itinerario donde van a discutir los grandes temas. Y de hecho no se ha resuelto salvo el estrecho de Hormuz, pero la debacle por los ataques, la guerra, ha destruido mucho la infraestructura en el estrecho de Hormuz. Claro. Y por lo tanto se estima que una activación plena del paso va a tomar mucho tiempo y costosas inversiones en reconstruir lo destruido. Y de hecho, mira, acá vemos en Infobae, que lo acaban de subir ahora, hace unos minutos, que dice, el G7, incluido Trump, respaldan poner más presión a Rusia hasta con sanciones al petróleo, viendo también ahí los otros conflictos. Dice, los líderes del G7, incluidos, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, como acabo de señalar, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial. Y coincidieron en que hay que presionar más a Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo. Así que ahí está la situación también tensa. Pucha, viene saliendo de una Trump y le pone más presión al otro. Pero es que no puede perder protagonismo. No puede perder Lo protagonismo. que pasa es que Estados Unidos es una potencia que sigue siendo la primera potencia. Pero China se le está acercando y hay otras potencias emergentes que van aumentando su poder relativo sin superar a Estados Unidos todavía.
pero lo van cuestionando y por lo tanto ya no hay la hegemonía de Norteamérica en el mundo entero, no hay un sistema unipolar, porque estamos viviendo una reconstrucción del sistema multipolar con muchas potencias influyendo, unas más, otras menos, pero ya ninguno tiene la supremacía ni la capacidad de instalar su supremacía, tampoco China, en todo el mundo, por lo tanto tiene que entenderse. Y estamos viviendo un momento en que, recordemos, en Beijing, cuando fue Trump, fue a rendirse, a decirle, mire, vamos a cambiar la política exterior norteamericana, usted ya no es nuestro enemigo principal y la guerra a muerte, va a ser una competencia más reguladita, sin llegar a extremos, y vamos a competir, pero entre iguales. Se reconocen como iguales, como pares. Exacto. ¿Ah? Eso está claro. Y ahora deshaciendo el conflicto que armó en el Medio Oriente, donde nadie ganó mucho. El que más ganó relativamente es Israel, que está invadiendo a los países vecinos, quitándole proporciones de territorio, sigue bombardeando sin que nadie lo pueda contener, ni Trump, porque estuvo a punto de echar a perder el acuerdo que se ha llegado de una suerte de memorándum para definir un itinerario, que es eso lo que se firmó, no es la paz, para que nadie se suba por el chorro, y eso puede complicarse en algunos cualquier medios momento. lo informaron así, y de hecho hubo confusión al respecto. Estábamos esperando justamente no solo el cese al fuego, sino la paz propiamente tal. Faltan periodistas como Abraham Santibáñez que habrían pegado una información concreta, específica, confirmada, validada. ¿Se fija la importancia del periodismo de calidad? Absolutamente. Porque te manipulan todos los días los medios de comunicación, sobre todo con las noticias internacionales. Ale, y por lo mismo, pasa el dato de tu programa en TV USACH, donde abordas con invitados de alto nivel estos temas y en profundidad, de hecho. Mirada global. Por supuesto. Vamos ahí con China, la potencia emergente. Este jueves a las 22 horas, capítulo de estreno. Pero Y nótelo. cuéntame, ¿quién tienes de invitado? De No, aquí no sale, secreto. ¿no? ¿Es secreto? Secreto. Ya, pero a ver si una cosita. Kane, Ya. embajador. Entonces no es nada secreto. Sanguchito de palta, no cuesta nada. No, pero no me aprieta Jorge tanto. Jaén, Claro, ex embajador. Ya, uno. Ya. Ya. ¿Y? Y la profesora... Lucía. ¿Cuál? Vera, la profesora. Vera, nuestra profesora Marcela Vera, buenísimo, Pero economista. no lo diga, Sí, de aquí no sale. Sorpresa. No, grandes invitados entonces para una nueva versión, un nuevo estreno en realidad de esta temporada de Mirada Global a través de TV USACH y que también se transmite a través de nuestra radio, la 94.5. ¿Sabes qué? Hoy día partimos el programa, bueno, nosotros que madrugamos acá junto con el equipo también de Línea 1, Radio y TV USACH, cantando fuertemente Vuelvo, ¿no? De Yapu, estábamos todos on fire. ¿Sigamos con la música? ¿Te parece? Vamos con la música. Aquí suena la gran música chilena y Los Jaivas. Vamos con Los Jaivas. Bueno, ¿Qué a mejor? falta de lo de Yapu, bueno, son Los Jaivas. Pero siempre, vamos con Los Jaivas. Estás en Línea 1. 8 ya con 14. Ale, veamos un poquito lo que está saliendo en la prensa respecto a cómo está abordando la sala cuna el gobierno de José Antonio Kast, porque el gran tema era el financiamiento. Y ya lo comentabas tú también ahí en los titulares, ¿no? Ya encontraron la plata. Exacto, pero claro, se la van a quitar, o sea, la van a sacar, en este caso, Al del fondo. seguro de cesantía. Fondo de Seguro de Cesantía. Para llegar a este 0,3%, porque el gran temor del gobierno es seguir subiendo, como dicen ellos, ¿no? Los altos costos que tienen hoy los empleadores, no solo las pymes, sino también los empresarios en general. Entonces, con el tema de las 40 horas, todo el tema también del sueldo mínimo, todos esos avances que se realizaron en el gobierno de Boric, con, por supuesto, ahí liderando Janet Jara, y el tema de la reforma previsional. Entonces, Pero, ahora sí. le quieren reducir. Claro, ahora, lo interesante analizar del caso de la Sala Cuna Universal es que, en el fondo, como tú bien dices, la plata la van a sacar de los propios trabajadores porque Sí. las empresas no tienen obligación Eso. de proveer Sala Cuna. Eso. Si no tiene, hoy día tiene, la mantiene. Si no tiene, no está obligado a tener Sala Cuna. Y por lo tanto se financia con el costo al trabajador por la vía del fondo que se cotiza para el seguro de cesantía. Primera cosa, se da vuelta y una vez más, los que tienen más no aportan, los que tienen menos se tienen que repartir lo que es ya un estilo de gobierno. Pero hoy va a ser un día importante porque el Banco Central tiene que publicar su segundo informe de política monetaria del año con un mercado que está con mucha preocupación porque se supone que se van a ir ajustando
a la baja la mayor parte de las señales económicas. En el caso de la tasa de política monetaria, lo más probable es que se mantenga en 4,5, pero las proyecciones de crecimiento van sustantivamente a la baja. El año pasado fue un poquito más de 2%. Ahora se proyecta que este año sería no más allá del 1,6%. O sea, el país, lejos de estar saliendo del pantano, se sigue hundiendo, lo que habla de que las verdaderas causas, que es el no aumento de la productividad, la falta de megaproyectos nuevos, la falta de mano de obra calificada, impiden dar un salto cualitativo en la productividad, que ese es el problema, y no bajar impuestos a los que ya más ganan, que con esto no tienen ningún incentivo además para invertir, pues si te va a entrar plata gratis sin tener que hacer ningún esfuerzo ni compromiso. Y por otro lado, se espera que no haya más señales de nuevos recortes por el impacto que está teniendo esto en la demanda interna. Las empresas, como todos sabemos, a raíz del alza del precio de los combustibles, que ahora se supone deberían comenzar a bajar, tuvieron que absorber los costos simplemente reduciendo sus márgenes de utilidad, lo que ayudó a mantener los precios. De hecho, el IPC, si te fijas, no se disparó como se llegó a temer, pero hay un riesgo que está recayendo en la empresa, que tampoco algo, ¿no? Tiene... Que tampoco es bueno. No. Porque habla de que no se está moviendo la cosa. Exacto, porque no hay mercado interno. Exacto. Entonces estamos entrando a una situación que ya no puedes manejar más la tasa de política monetaria, las tasas de interés, como para animar al mercado. El apretón fiscal ya anuncia que es riesgoso invertir en Chile porque no tiene salida el mercado interno. Y los grandes, como digo, la economía grande, la que se va a ver beneficiada, está dedicada al mercado externo. El comercio de importación-exportación en Chile representa la mayor parte de la economía chilena. El PIB está en el mercado externo. Ese mercado no necesita este tipo de estímulo. La minería mira a largo plazo y se fija la productividad y un montón de otras cosas. Así es que va a ser compleja la jornada de hoy con el informe del Banco Central y el pesimismo que se está instalando en el país. Oye, solo agregarle algo que me llamó la atención, que está en la prensa, de hecho está en el diario La Tercera. Mario Marcel respaldó las indicaciones del gobierno de Kast a la Sala Cuna Universal y llamó a la oposición a aprobar la reforma, donde desde la oposición justamente les complica el hecho de que se reduzca aún más el aporte al seguro de cesantía. Hablemos de estos temas con nuestro próximo entrevistado. Sí, vamos ahora con nuestra entrevista cuando son las 8:18. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Tú sabes lo que pasó el fin de semana, ¿no? El sábado. Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Exactamente. Bueno, en lo esencial hubo varias cosas. Lo formal es que asumió la presidencia el diputado Álvaro Ortiz de la 8ª región para el periodo 2026-2028. Pero hubo Junta Nacional, donde se toman las definiciones de cuál va a ser el rumbo del partido en lo que viene, y tiene los votitos de la ADC como para ser un partido influyente, incidente. Se definió cuál va a ser el rol. ¿Qué hacen frente al gobierno? Exacto. Esa es y es interesante lo que dijo, de hecho, el diputado Álvaro Ortiz, flamante presidente de la DC, dijo que van a ser oposición, pero una fiscalizadora, ¿no? Que no será de bloqueo ni de trinchera, sino propositiva. Y sostuvo que la Democracia Cristiana va a defender los derechos sociales alcanzados durante las últimas décadas. Por eso vamos a hablar con el protagonista. Sí, lo tenemos en línea. Diputado Ortiz, muy buenos días. ¿Cómo está, Hola, presidente de la ADC? Estamos muy bien, pero siguiendo lo de la Junta Nacional, primero felicitaciones, ya el presidente formal, así que ahora tiene la guitarra en sus manos y vamos a ver cómo toca. Esperamos tocar como los grandes rockeros que tenemos en Concepción, la capital del rock de Chile. Mire, interesante, eso no sabía. Bueno, le voy a contar que hay bastante interés en saber cómo se van a mover en esto de que no serán de bloqueo ni de trinchera. ¿Qué quiere decir eso? En la bajada, al piso, diputado. Pelota al piso. Bueno, lo que hemos planteado en varias ocasiones, una oposición responsable, una oposición que va a colocar en cada una de sus posiciones el interés de la mayoría de los chilenos y chilenas, y que lo hemos demostrado cuando votamos como bancada, apoyando de manera unánime el poder tener establecimientos educacionales mucho más seguros con el dolor de nuestra alma.
porque no puede ser que en un establecimiento educacional se tenga que colocar pórticos detectores de metales, pero es una realidad que tenemos en nuestro país y que lamentablemente nuestros niños y niñas no pueden estar tranquilos y seguros muchas veces en el lugar donde estudian, pero también cuando los proyectos y las ideas no benefician a la mayoría de los chilenos y chilenas, entonces lo diremos fuerte y claro, como por ejemplo, como ocurrió en la votación de la mega reforma que en su momento se discutió y se votó en la Cámara de Diputados. Quiero preguntarle también por otras iniciativas, ya vamos a hablar de hecho de algunos temas relacionados con la economía, los estilos de los políticos, ministros en particular de CAS, pero me quiero detener en lo que se acaba de anunciar en relación al detalle, que son 33 conductas que van a ser sancionadas en este polémico o llamativo, al menos, registro ahora se llama Nacional de Vándalos e Incivilidades, porque parece más efectista para algunos, que efectivo, y además mezcla homicidios, que sabemos que son delitos, ¿no? Y aquí como que no sabemos si se va a agravar más, con situaciones como muy bien decía Alejandro, como rayar, como romper un inmueble, como, no sé, las carreras estas de auto en las noches, que no son autorizadas, entre otras cosas, y llama la atención porque parece muy populista, pero quiero saber su opinión, diputado Ortiz, respecto a este registro y el detalle que ya conocemos. Bueno, cuando se anuncia este registro nacional de vándalos, ¿verdad? En la cuenta pública del 1 de julio, a todos nos hace sentido vivir, y fui alcalde durante 12 años en Concepción, 8 años concejal. Obviamente a todos nos gusta vivir en ciudades que sean limpias, que estén libres de rayado, que sean lugares donde las veredas uno pueda caminar tranquilo, donde en realidad tener ciudades bonitas. Y nadie se va a oponer a eso. Sí. Ahora, cuando se empiezan a conocer detalles de lo que va a presentar el gobierno, ahí uno empieza a colocar las luces de alerta. Entonces, queremos ver bien en detalle de qué se trata, pero cuando, por ejemplo, nos dicen, mire, vamos a sancionar a los jóvenes que sean sorprendidos rayando, colocando graffiti, y los vamos, por ejemplo, a dejar de lado para que puedan estudiar de manera gratuita. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, y las personas que sí pueden pagar sus estudios van a estar entonces teniendo un trato distinto, les va a dar lo mismo. Cuando nos dicen, mire, vamos a sancionar también a los papás para que exista una responsabilidad parental respecto a lo que hacen sus hijos e hijas. Los vamos a dejar fuera entonces de derechos de PGU, ¿de qué se trata todo esto? Entonces, ahí es donde el anuncio puede ser muy rimbombante, un anuncio que a uno le puede hacer sentido, pero que cuando empezamos a conocer la letra chica, entonces uno ahí empieza a ponerse nervioso, por decirlo de alguna manera. Sí, porque se violentan derechos sociales. Usted plantea no solo no ser de bloqueo ni de trinchera, pero sí ser propositivo, y eso defender los derechos sociales. Y en este momento la mayoría de estas leyes que están saliendo, curiosamente, los delitos más graves como el lavado de dinero, no se ve un diseño para atacarlo y nos están entreteniendo con el tema callejero. Así es, porque nos gustaría también ver a un oficialismo que cuando se trae a discusión levantar el secreto bancario, actúan de manera totalmente ordenada y en bloque. Y se oponen en el Senado a levantar el secreto bancario. Pero sí, ¿verdad? También actúan en bloque respecto a iniciativas de sancionar, de quitar derechos sociales. Entonces, de repente ahí no hay una coherencia en lo que quieren hacer en Chile el gobierno del presidente Kast. Un gobierno que fue elegido con una altísima votación, pero donde nos damos cuenta que día a día las personas se van desilusionando y derechamente ya no le están creyendo al presidente Kast. Diputado y presidente de la ADC, Álvaro Ortiz, nos acompaña a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Vamos un poco también al tema que es más que estilo,
digamos que es una conducción política y también es un paradigma, es una visión ideológica de cómo o hacia dónde llevar nuestro país. Aquí me centro en el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Usted fue también bastante crítico, junto con otras voces transversales, no solo incluso de la oposición, respecto a la, entre comillas, respuesta que le da Quirós al expresidente Gabriel Boric relacionado con los cobros de las deudas morosas al CAE y también el tema de la deuda fiscal. ¿Qué le parece en general? Porque estas no son las primeras declaraciones altisonantes que emite Quirós. Bueno, un gobierno que en realidad cada ministro dice lo que quiere. Un ministro Quirós que ya está actuando como un activista político del gobierno del presidente Kast y no se remite a lo técnico que le corresponde a un ministro de Hacienda, donde no habíamos visto a un ministro de Hacienda opinar políticamente y muchas veces faltándole el respeto, por ejemplo, a un presidente de la República. Y digo presidente, no es que me olvide que ya no es presidente Gabriel Boric o Michelle Bachelet, etcétera, porque para mí toda persona que llega a la primera magistratura siempre va a seguir siendo presidente, porque son muy pocos los que llegan ahí por lo demás. Sí. Entonces, faltándole el respeto al presidente Boric, opinando, incendiando la pradera en vez de tener la calma sin mayores problemas, porque lo que se viene ahora en el Senado requiere de también generar un ambiente propicio para que el gobierno pueda haber realizado, por ejemplo, su proyecto de mega reforma, donde yo veo que perfiles como el del ministro Quirós es de personas que están de visitas en la política y en la administración pública, que vienen a hacer las cosas que tienen estipulado en valla de lo que les diga el presidente lo que hay que hacer. A mí es lo que estoy diciendo. Porque yo creo que el ministro Quirós, una vez que salga del gobierno, va a ser recibido en el mundo privado casi en calidad de héroe, porque puede lograr objetivos que benefician, por cierto, al mundo privado y a los más ricos de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que están de visita. Los que se toman la cabeza y dicen cómo lo vamos a hacer después son los que se van a quedar en el mundo público, en el mundo electoral, que son los integrantes del gobierno que representan a partidos más tradicionales de nuestro país, de Renovación Nacional, de UDI, que cuando vayan a elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, van a tener que salir explicando todo lo que aquellos que estuvieron de visita en el mundo público hicieron y deshacieron. Diputado, aquí detrás de esto hay un diseño. El diseño que todos pensamos había cambiado después del discurso del presidente, esos desastrosos primeros 90 días, que ahora sí se iba a buscar el acuerdo, la negociación. El presidente llamó además a la unidad de Chile, a pensar todos con generosidad y esperanza, pero la verdad es que el diseño no ha cambiado, es un diseño distractivo. Estamos hablando de acusaciones a ministros o exministros, de debate con el expresidente Boric. Mientras tanto, los temas que para el gobierno son importantes se sacan de la agenda de discusión pública y operan desde la oscuridad. La pregunta mía apunta a que mientras estamos hablando de esos otros temas que finalmente no van a cambiar la historia de Chile, el proyecto de la mega reforma está avanzando y el pirquineo reina en las salas del Senado. Ya se han dado vuelta varios. ¿Se ha fiscalizado qué les han ofrecido a cambio? Porque el gobierno ofrece cosas para cambiar el voto. Bueno, esos detalles se van conociendo en el camino. Efectivamente, existe el pirquineo en cuanto a la bancada de nuestros dos senadores y senadoras. Estamos hablando de Yanna Proboste, Francisco Buenchumilla y Iván Flores. Ya es un hecho que en los términos en los cuales insiste el gobierno en presentar esta mega reforma, la bancada de senadores va a votar en contra de la idea legislar y después se irá viendo en particular punto por punto. Pero ¿sabes qué es lo preocupante acá? Que durante mucho tiempo uno escuchaba la teoría de las 3B, bueno, bonito y barato. Ahora estamos frente a algo mucho más dañino, que son las 3P, la posverdad, el populismo y la polarización en política. Y esa combinación es letal, es complicada, porque tenemos por un lado estrategias
¿verdad? Diseño, como dices tú, Alejandro, de, por ejemplo, miente que algo queda. La posverdad. Por otro lado, decir lo que la gente quiere escuchar, a sabiendas que no les voy a cumplir. El populismo, pero también la polarización en las posiciones. Buena Entre síntesis. más extremo soy, entre más choro, por decirlo así, más callejero, entre más choro soy, entonces más apoyo puedo recibir y podría mejorar en la encuesta. Claro. Por eso esta combinación de populismo, polarización y posverdad creo que le está haciendo daño no solamente a nuestro país, sino que a la sociedad mundial. Diputado Ortiz y flamante presidente de la Democracia Cristiana, para finalizar no puedo dejar de preguntarle por la figura del presidente Eduardo Frei y sobre todo su relación con José Antonio Kast. Es de público conocimiento que a finales de año la tienda, ¿no?, Democracia Cristiana le suspendió la militancia y Kast además cuando quiso apoyar justamente a Kast y no a Janet Jara y el presidente actualmente lo designó además como embajador de Chile en misión especial. ¿Incomoda o no su figura? Mire, uno puede tener las amistades que desee, uno puede invitar a la casa de uno a quien quiere, pero cuando estamos en política, sobre todo en la condición de un presidente de la República, de un expresidente como fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, obviamente no pasa inadvertido cada una de esas acciones. Por lo tanto, nosotros esperamos conocer lo que finalmente resuelva el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Respetamos profundamente la institucionalidad de nuestro partido. Entonces, bueno, el Tribunal Supremo, que en parte fue renovada en esta Junta Nacional, sí, esperamos que es lo que resuelve en los próximos días. Se viene pronto. Diputado, espero los próximos días, semanas. No sé. Ya. Diputado, estábamos hablando de Pirquineo. Es a cambio de algo. La adhesión de Frei a Kast no fue gratis. Fue que lo nombraran embajador de Chile en misión especial. ¿Alguien entiende qué es esa misión especial que lo tuvo en el pasado con Bachelet? ¿Esa misión especial alguna vez se rindió cuenta? ¿Se sabe los objetivos? ¿Cuáles son los costos involucrados? ¿Alguien fiscaliza eso? No, la verdad es que es un término bastante amplio, donde no se tiene claro cuáles son las funciones que realiza, pero bueno, nosotros el día viernes enviamos un correo a nuestro camarada Eduardo Frei porque queremos conversar, dialogar como mesa nacional y esperamos prontamente conocer la razón. Correcto, pero hay plata pública acá, o es gratis. Lo que yo entiendo que es un cargo ad honorem, donde no hay un sueldo a cambio. Pero bueno, obviamente es una señal política no menor y que no pase nada. Sí, pero hay gastos involucrados siempre en esos viajes, reuniones, sí, que es una fuente de ingreso por el costado. En política se usa bastante cuando se quiere premiar a alguien sin tener muy claro el para qué. Da más bien que es una alianza política porque le sirve al presidente Kast más que algo, un logro efectivo para el país. La figura. Claro, como una señal. Mire, yo me quedo con lo que en algún instante uno de nuestros padres fundadores de la democracia cristiana dijo. Cuando se gobierna o cuando se generan alianzas con la derecha siempre es la que gana. Bernardo Leyton. Sí, señor, él mismo. Un grande de la política chilena. Bueno, muchas gracias, diputado. Listo, muy amable. Muchas gracias, muchachos. Que estén bien. Buen gracias. Chao. Álvaro Ortiz, presidente del ADC, en conversación con nosotros acá en Radio USACH y TV USACH. Breve pausa, ya está nuestro próximo invitado, 8:34. Te seguimos acompañando en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el gobierno apuesta por retomar la agenda mediante el ingreso o modificaciones a proyectos legislativos. Respecto al ingreso, claro, el registro único de vándalos, también el bono por hijo y las modificaciones, la sana cuna universal, que estamos esperando que salga de una vez por todas. Mientras la oposición critica el corazón de la mega reforma, exigiendo separar los temas tributarios de lo de reconstrucción, al tiempo que algunos parlamentarios opositores evalúan recurrir al Tribunal Constitucional. En tanto, se amplían las críticas sobre
el estilo del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y sus recientes declaraciones sobre el pago del CAE, la deuda fiscal, donde respondió al presidente Gabriel Boric señalando que el mandatario había, según él, administrado los últimos meses al país como si fuese un kiosco. ¿Con quién estamos hoy? Con el profesor e investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Vergara. Profesor Vergara, además panelista nuestro habitual. Analista político. Muy exacto. bien. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy Bienvenido. bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias a ti. Mira, aquí va a estar más feliz cuando salga. La primera pregunta es, en el discurso del presidente, él hace un llamado a la esperanza, ¿no? Pero hay instalado un cierto pesimismo que mide la encuesta. De alguna forma los indicadores, por lo menos económicos, van a la baja. ¿Qué cree usted que es lo que le está faltando al gobierno para lograr entusiasmar y convencer de lo que está haciendo tiene sentido a largo plazo, pero para todo el mundo? Sí, yo creo que es difícil que el gobierno entusiasme a la gente con algo, por el propio estilo del presidente, es parco, los ministros también, y hay una táctica política en el fondo de no sobrepasar la pantalla que tiene el presidente por parte de los subordinados, digamos. Por lo tanto, yo creo que este gobierno no va a entusiasmar a la gente, pero sí puede conseguir algo, y esto yo lo escribí en una columna anexante, que es básicamente retornar a un Chile fome, que el Chile fome pareció a la concertación, digamos. El de Frey, claro. al menos el de Frey, ya que estamos. Pero yo creo que Frey ha envejecido bien, de alguna manera. ¿Sí? Sí, podemos entrar en eso. Pues. Entonces, mi punto es que el presidente, básicamente, su gobierno lo que va a intentar hacer es retomar la tranquilidad de la ciudadanía, y con eso yo creo que eso ya es bastante. Digamos, si logra retomar cierto sentido, cierto estado de cosas en orden público, en generar empleo, en retomar un poco la economía, en hacerla crecer, yo creo que, aunque se pueda ver poco en el papel, claro, no suena como algo refundacional ni nada, eso ya es mucho. O sea, en los tiempos contemporáneos de polarización, de disputa, yo creo que un gobierno de continuación, en el que se le pueda pasar la banda presidencial a alguien de la coalición de derecha, ya es algo y es un triunfo gigante. Por eso estaba hablando de Raúl. Sí. Álvaro, Exacto. Quiero preguntarte un poco respecto a las improntas. Ya. Enrique Correa dio hace unos días, ¿no? A principios de junio, una entrevista a La Tercera bien interesante, donde habla de un gobierno restaurador y redentor. Y dice, aunque buena educación y con guante blanco. Esto de restaurador y redentor tiene una impronta muy religiosa, que la vemos no solo porque él es shenstatiano, pequeños ritos que también vimos cuando asumió al poder, y las distintas dinámicas también en la moneda. Pero la forma en que habla también de los principios de la familia, un cierto tipo de familia, cuando creo que habíamos llegado a un consenso de que hay muchas formas de hacer familia o de vincularse. Y este tema también de mucho orden y control y lo punitivo, habla de algo que no sé si estamos en sintonía en nuestro país, que es más liberal, aunque aún no le gusten mucho los cambios, o le gustan, pero de forma gradual, con la propuesta de José Antonio Kast. ¿Qué te parece el análisis que hace Correa? No, a mí me gusta. De hecho, creo que él lo trató como el primer párrafo de La Nación, ¿no? Pero también me gustó mucho la columna Ascanio Cavallo, que lo trataba en términos similares. Y yo creo que están en lo correcto. De hecho, dijo que se inspiró en Enrique Correa, que le encantó lo que dice. Y ahí calza todo. Yo creo que sí, que hay algo de eso, porque la tónica de la campaña y también de la cuenta pública, y uno lo puede ver viendo los discursos de Kast que da a cada rato, es retomar y continuar de alguna manera la tradición de la derecha, de la tradición conservadora precisamente. Y esa tradición conservadora a lo largo de los años se ha visto fuertemente ligada al talante de Diego Portales, pero también a los diseños conservadores del principio del Chile republicano, que es básicamente un gobierno que controla la seguridad, que mete preso a la gente que comete delitos y que a través de una fuerte presión coactiva de las leyes permite el crecimiento económico. Y esa es básicamente la tradición fome de la derecha. ¿Sí? En eso consiste la derecha, en orden público y crecimiento económico, y en los últimos años, desde la dictadura en adelante, claro, es un libre mercado, una economía social de mercado. Manuel Montt decía eso. Sí. Orden y que haya libertad, pero orden. Claro. Exacto. En el fondo, el sentido es que el orden genera las condiciones propias para que pueda haber un despliegue de las otras libertades. Y claro, y en ese sentido, Kast yo creo que todavía no se ha metido mucho en la parte identitaria conservadora. Sí hace referencia a la familia,
no ha dicho a qué tipo de familia. Se entiende que la familia tradicional de un padre y una madre y los niños, digamos. Y yo creo que Ojalá que no, que la cantidad de hijos que él tiene. Claro. Sería imposible. Pero que yo creo que eso es legítimo porque representa una visión distinta dentro del consenso pluralista y que se impuso por cosas circunstanciales tal vez en las elecciones, pero que es algo de lo que hay que hacernos cargo porque yo ahí estoy de acuerdo con el presidente en que la familia hoy día, por las propias dinámicas económicas, laborales, está destruida. Y cuando los papás no están en la casa, los niños empiezan a llenar esos espacios con otras cosas como redes sociales o con la calle y desde ahí surgen, digamos, los primeros desfalcos social. Entonces yo creo que es sano poner el énfasis primero en la familia, buscar un orden ahí, dar los incentivos laborales, materiales para que las personas puedan desarrollarse y después ir como un orden de la esfera, en el fondo de adentro hacia afuera. Yo creo que más o menos por ahí se refleja la campaña de Kast. Ahora, o sea, el gobierno. Casarse en Chile para un joven es casi un espanto. ¿Cómo? Casarse para un joven hoy día, hombre, mujer, Sí. es casi un espanto. Porque el temor que tiene a tener hijos y no poder sostener una familia, Claro. arrendar una casa. Pero hasta ahora estamos viendo apretón fiscal, no estamos viendo un plan estratégico, de decir, bueno, ¿cómo recuperamos a los niños? Plan nacional de deporte para que estén en actividades más lícitas, desarrolladoras, más propositivas, una perspectiva de que su calidad de vida mejore rápido. Sí. Eso Es de un problema. verdad se anuncia, pero no se ve. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que hay una ministra con agenda que es María Jesús Wolf, que ha estado bien activa y hace lo que puede, digamos. Sí, no creo que no es un misterio para nadie saber que el ministro Quirós ha robado la agenda, Ya que hay vamos un a hablar. desacople en la parte económica con la parte política del gobierno, que el cambio en el Social. gabinete fue de alguna Sí. manera para reequilibrar esos aspectos. Y eso va a tener que definirlo el presidente. Pero no, yo estoy de acuerdo con usted. Me hubiese encantado, qué sé yo, poner una ¿cómo lo puedo decir? Distintas medidas de orden público antes de quemar todo el capital político en el proyecto de reconstrucción. O sea, hay un orden de prioridades ahí y fue porque hay un ministro con mucho carácter que tenía un programa, un gran equipo técnico que se pasó al otro. ¿Mucho carácter o intransigente el ministro Jorge Quirós, que ha generado mucho ruido, mucha crítica, sobre todo por las últimas declaraciones que hizo contra, y para muchos también, por supuesto, una falta de respeto contra el presidente Boric? Y en ese sentido se le ha declarado, y también lo dijo recién el presidente de la ADC, el diputado Álvaro Ortiz, un activista, ¿no? Sí. Es como, no me ayude tanto, diría Kast a Quirós, o más bien le está haciendo el trabajo sucio. Yo creo que todo lo que dijiste tú no es contradictorio. Voy a ser analista, ¿te tinca? Ajá. Voy a ser analista, perdón. Sí. No, está perfecto. Todo lo que dijiste no es contradictorio. Y por eso a mí encontré interesante lo que estaba haciendo el ministro Poduje en el sentido de hacerle como un contrapeso a Quirós, como alguien con carácter. Ya me está así que cayendo se le bien pone. Poduje, te voy a decir. O sea, a mí me gusta, puede que sea medio populista y todo, pero verlo en terreno ahí tocando aguas sucias con los vecinos, Sí. yo creo que eso es algo interesante que hay que ponerle ojo. El Veamos tipo de cuánto liderazgo dura. que la gente quiere, que Exacto. esté con ella en sus problemas prácticos cotidianos. Y que, no sé, que le ponga freno a las constructoras y diga, esto no funciona, ya perfecto, lo vamos a votar todo, vamos a hacer otra cosa. Yo creo que hay que ponerle atención, pero claro, creo que Quirós no ha encontrado el tono y eso puede ser peligroso, porque recién está comenzando el gobierno, pero imagínense después cuando esto gire, que hayan elecciones entre medio, no sé, el gobierno tenga una mala elección en alcaldes, por ejemplo, y concejales. Es el 2028. Claro, Quirós puede empezar a debilitarse y van a ir a buscar su cabeza. Si la oposición fue por los ministros más débiles, que era Mara Cedini, que se lo buscó, digamos, Sí, Stein. se lo buscó con creces, y a Quirós le puede pasar lo mismo. Y yo creo que el tono que ha mostrado Quirós no colabora con la magnitud del proyecto de lo que él quiere aprobar. O sea, este proyecto, y la derecha se enoja cuando no lo dice, pero tiene que aprobarse por más de un voto, porque, pero ellos parece porque que lo con- que implica sí. el Es- cambio estructural en la tributación y en reconstrucción y todo lo que significa, y la inmutabilidad tributaria, tiene que dar garantías para los inversores a futuro. Y eso necesita, lamentablemente, estabilidad política de mayoría. Como lo que llaman antiguamente consensos, ideas Claro. que le hagan sentido común a todo el mundo, gobierno y oposición. Sí. Ahora, el ministro Quirós tiene un diseño detrás, porque también tiene otro lado, siendo más malévolo. Distraigo la atención de los temas que son importantes, que se van desplazando, Sí. y concentro a la oposición, que
engancha con cualquier cosa que le tiran. Si fuera perro, le iría detrás de cualquier hueso. Sí. Perdone que lo diga tan brutal, pero le tiran algo y al tiro enganchan. ¿Y quién pelea por salir más en la tele hablando del tema? Pero se pierde lo central. Sí. ¿No es un diseño acaso? Ahí el que mordió el anzuelo fue el que no debió haberlo tomado, que es el presidente Boric. O sea, él alimentó la polémica Claro. y ahí se demuestra todavía que tal vez le falta un poco maduración política. Pero creo que Quirós está más expuesto por el siguiente motivo, porque la teoría de los yogures con fecha de vencimiento de Longuera yo creo que sí, fue muy bueno. ilustrativa, porque es verdad que se robaban un poco la discusión, porque la prensa se queda pegada en lo que dijo o no dijo la ministra Cedini, entonces Quirós entre medio podía operar, en fin. Ahora está mucho más expuesto porque son ministros fome, que van a decir lo que se les pregunta en el fondo y por eso él está apareciendo mucho más en la prensa y eso le puede terminar jugando en contra. Ahora, el escenario económico no viene bueno. ¿No? Y este es un país que los encantos y desencantos se producen en semanas, ya ni siquiera en meses. La famosa primavera de esperanza que se le da a un gobierno como una La luna de miel. luna de miel, se transforma en luna de hiel antes del mes. Le pasó a Boric, le pasó al presidente Kast. En este complejo escenario, las cosas no vienen bien en crecimiento este año y empleo. Está muy alto y muy complicado, sobre todo mujeres y sobre todo jóvenes, donde hay mayor oposición al gobierno. Los viejos se adaptan, han vivido tantas cosas ya a esta altura, pero le está golpeando. Entonces, con datos económicos complejos. Son los jóvenes y las mujeres las que desaprueban mayormente al presidente Kast, según todas las encuestas. Sí, en efecto. Lo vi. Sí, yo estoy de acuerdo con ambos. Creo que, y por lo mismo va a ser muy complejo, porque Quirós básicamente no tiene margen para cambiar eso al corto plazo. Y si la narrativa del proyecto de reconstrucción nacional va a ser que va a arreglar la economía y que va a crecer, ya hay un consenso entre casi todos los expertos que esto se va a demorar varios años, digamos. Entonces, la situación es complicada porque si se aprueba el proyecto de reconstrucción nacional y no genera las expectativas creadas desde lo fáctico, las condiciones para que las personas puedan surgir, el gobierno de acá se va a ver cuestionado. Así es. Álvaro, veamos el rol de la oposición más allá de la crítica. Siento yo que voy a ser transparente, soy de oposición a este gobierno, que no ha sido nada propositiva. Sí. E incluso también con el tema de la mega reforma, solamente separar los temas, lo que me parece lógico, pero no hay una visión de país. Alejandro lo ha dicho constantemente, incluso tú lo dijiste desde el final del gobierno del presidente Boric, no hay una visión de país por parte de la centro izquierda o la izquierda propiamente tal, llámese Frente Amplio o Partido Comunista. Y además quiero preguntarte por el rol del no oficialismo, pero tampoco oposición, que es el PDG. Pero partamos con la centro izquierda o izquierda, que la verdad es que como que está reaccionando, ocupando ahí un lugar de solamente crítica, pero no hay nada real, concreto, que haga la diferencia. Es verdad. Y estoy en cierta posición. Yo podría ser alguien oficialista, igual me catalogan de chueco, así que no ¿Derechita importa. cobarde o de la otra? ¿De cuál de las dos? Más dura, pero también dicen que soy chueco, que le tiro palo al gobierno. Y al final uno quiere hacer un análisis. La derecha cobarde. Ha sido muy objetivo. Cuidado. Ha sido muy objetivo. Muchas Te escuchamos. Bienvenido a todas Yo las estoy voces. de acuerdo. Y ves que este gobierno no esté efectuando como una gran política y que, en fin, le ha bastado para mantener a raya a la oposición. Y yo creo que la oposición está en una situación complicada porque hay liderazgos que no son de me gusto, en fin, que a otras personas le pueden gustar, que se la están tomando. ¿Cómo qué? Como Manucheri, Ah, como Chiccardini, sí, claro. y que básicamente una política del espectáculo que puede servir, pero que consiste en intentar exagerar cualquier detalle. Entonces, cuando eso ya se repite toda la semana, al final lo que termina haciendo es que nada genera efecto, satura. Y yo creo que ahí hay liderazgos como Paulina Bodanovich, los que tienen más experiencia, que pueden contrarrestar esa situación, pero tienen que hacerlo ya, porque si no el giro el lenguaje de la discusión política va a cambiar por completo y después es muy difícil volver. Y ahí el PDG tiene una oportunidad de oro, porque yo creo que esa bancada en algún momento va a tener un incidente, tal vez de pugna pequeña, casi farandulera. Estamos esperando como sucedió antes. Exacto, que se quedaron sin ningún diputado. Pero por ahora Parisi ha logrado organizar a su bancada, con Sandra Parisi, con la hermana adentro, con Pamela Giles, que está muy activa. Entonces ellos tienen una oportunidad de oro, y es que si la izquierda
como no se va a plegar a nada, probablemente, ellos sí se van a plegar y van a capitalizar y después van a poder criticar cuando les convenga. Entonces yo creo que el PDG está en un muy buen pie para seguir creciendo y vamos a ver si lo aprovechan o no. ¿Confiable el PDG? Políticamente hablando. Para mí, pregunta del inocente. Para mí es un misterio. Yo creo que el PDG no es tan confiable porque carece de una ideología. Si uno le pregunta a un militante en qué creen, le van a decir, ya, si en la tecnodemocracia, ¿qué significa eso? Yo no tengo idea. Y siguen con un olfato político notable lo que es popular y lo que le haga sentido a las clases medias. Yo creo que lo que ven ellos es un sujeto, que son las clases medias, que probablemente sea muy difícil definir quién es alguien de clase media hoy día, que los expertos se quieran la cabeza intentando hacer eso. Entonces, no sé, a mí me parece como mero oportunismo, hay que verlo. Álvaro, y por último, para ir cerrando, respecto a las derechas que se le habla hoy en plural, pero más allá de los tonos despectivos de la derechita cobarde, que recientemente la diputada republicana Stephanie Hieldres planteó, ¿no?, ese término, y la echaron incluso desde Bópoli, le dijeron ahí en el Congreso, ¿no?, que pecaba de superioridad moral, que nos recuerda a otros tiempos y otros colores políticos. ¿Pero qué está pasando entre Chile Vamos y el Partido Republicano? Ni siquiera me quiero detener en libertarios, sino republicanos, que mal igual es el partido, aunque no esté, digamos, con la chapita hoy el presidente Kast, pero es su partido, él lo creó, y Chile Vamos, donde sobre todo RN ha tomado distancia. Sí, yo creo que Chile Vamos está en un dilema importante, que es si se va a plegar al gobierno en todo o no, o si va a elaborar un propio camino, y eso tiene su riesgo y su a favor. Y por ahora hemos visto una UDI que ha sido probablemente el partido más leal hacia el oficialismo con republicanos, y RN que siempre ha sido una especie de bolsa de gato, entonces mucho más ambivalente, y Evópoli que cada vez menos representativo. Por lo tanto, yo creo que esa es la gran pregunta, como qué va a pasar de ahora en adelante, cuál va a ser el proyecto de la centroderecha, ¿se va a seguir toda la agenda del gobierno o va a intentar elaborar una propuesta política de una derecha más conciliadora, en fin? Y yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es intentar controlar a este tipo de diputados para que no abran estos flancos, porque cada vez que habla uno que no sea los experimentados, se mandan estas embarradas. No sé, así lo veo. No sé qué más puedo decir de Chile Vamos. Ahora, no, a mí me llama la atención, la UDI, ¿es un respaldo, digamos, de corazón o es así como con los dientes apretados porque no les queda otra? Yo creo que Guille Ramírez representa una línea de gremialismo clásico formado ahí, entonces por lo tanto él es un tipo muy disciplinado que tendía a llevar el partido hacia allá, pero ahora se está tirando Pablo Longueira y si sale Alessandri probablemente la UDI va a seguir muy fiel al gobierno, pero si sale Longueira esto puede cambiar. Y es interesante a veces escuchar a Longueira, tiene otro rollo, viene a decir otras cosas que no se escuchan generalmente, quiere volver a una UDI popular con el departamento poblacional. Yo tengo dudas de eso. Pero... Sí, es una tesis de que a la derecha chilena en su historia le ha faltado la dimensión social. Sí. Y Longueira ha entendido eso, yo creo que es más astuto de lo que parece. Sí. Además es un tipo de Estado, más allá de las cosas que se le cuestionan y de los juicios y todo, que por cierto está claro lo que uno opina, pero políticamente es una persona con la que te puedes entender. Sí. No hay que equivocarse. Sí. Álvaro Vergara. Álvaro, un agrado. Exacto, profesor. Muchas gracias. De vuelta. ¿No? Y quedó aquí ya. Es que ya... Yo voy a venir 3 martes más. Exacto. Sí, señor. Profesor investigador de Faro UDD, analista político, muchas gracias por acompañar. Gracias a usted. Nuevamente. Que te vaya muy bien, linda semana. Agenda. 8:57. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Sesiona comisión investigadora ahora mismo. Empezó, se supone, de la Cámara sobre el estallido social. Van la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, que le gusta mucho a la derecha, entre otros. Sí, me llamó la atención esto de seguir hablando del estallido social. A las 3 de la tarde, la comisión, también al Congreso de Educación de la Cámara, analiza los procedimientos de cobro a los deudores del crédito con aval del Estado. Y también tempranito, el Centro de Justicia de Santiago, aquí se está efectuando audiencia para revisar la ampliación de la investigación en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sí, nos estamos preguntando qué pasaba con eso. Vamos con el Mundial 2026 y los horarios de Chile de los próximos Juegos. A las 3 de la tarde, el partido entre Francia y Senegal, Grupo I, en el Estadio Nueva York de Nueva Jersey. A las 18 horas, Irak
versus Noruega, los vikingos ahí con los iraquíes, Y en a el las estadio en Boston. Exacto, y a La las 9. aristocrática ¿Ah? ciudad de Boston. Ah, mira. Y a las 9 de la noche, ¿qué pasa, Ale? Eso es Argentina. imperdible. Messi juega con Argelia. Yo soy de Messi. Ya. Me Messi gusta. juega con Argelia. Hay que reconocer. En el estadio de Hay que Kansas reconocer. City, Grupo J, 21 horas. Y a Austria con Jordania a las 0 horas medianoche en el estado de Bahía de San Francisco. Vamos. No lo vamos a ver si puede No, hacer pues, ahora. mañana vamos a saber. Níspero. Resultados de la pregunta del día, Ale. Mira, aquí tengo, baja un poquito porque está el pantallazo para que lo veamos. A ver. Yo repito Ah, la pregunta. ya. Gobierno propone que registro en redes sociales para menores de edad sea mediante clave única. ¿Qué opinas? Protegerá la infancia 15%. Intromisión estatal, 27%. Y vulnera la privacidad 58%. O sea, nuestro público no le cree a esto. Exacto. Bueno, esta discusión sigue y también la transmisión de nuestra radio porque ya viene nuestro tremendo compañero, gran editor periodístico y por Y supuesto, Salvador de la Patria. sí, conductor de Enlace USACH, Rodrigo Alcaíno. Nosotros hasta mañana. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.